Buenas tardes. Bueno, comenzamos hoy la cuarta charla de nuestro ciclo de conferencias, Conocer el Estado desde el Estado. Hoy tenemos la presencia del licenciado Martín Pacman. Martín Pacman es licenciado en Ciencia Política por la UBA. Actualmente está cursando la maestría de Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Martín fue también ganador del programa de estímulo a jóvenes investigadores que suele hacer el INAP. Y nos va a presentar hoy su charla sobre el nuevo patrón de gestión pública. Posteriormente, como venimos haciendo, el doctor Maximiliano Rey, investigador de la Dirección de Investigaciones del INAP, hará comentarios para abrir posteriormente el debate. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Arturo, a INAP por la invitación, a Maxi. Les voy a contar básicamente el marco en el que se generó la investigación. Es, como dijo Arturo, el programa Jóvenes Investigadores del INAP. ¿Sí? En el año 2014 nosotros hicimos junto con otros 10 compañeros diversas investigaciones. A mí me tocó trabajar el tema de los patrones de gestión pública en el Estado post-neoliberal. Y el objetivo de la investigación estuvo puesto básicamente en analizar los patrones de gestión pública, sobre todo identificando algunas variables que hacen el funcionamiento y la gestión de las organizaciones estatales. En particular, nosotros focalizamos mucho la visión sobre las variables institucionales y presupuestarias. El periodo de análisis fue 2002-2014, con un foco muy fuerte en realidad en el periodo 2003-2014, eso después lo voy a explicar. Y la estructura de la presentación es básicamente una introducción con un marco teórico, la descripción de lo que es la macroestructura del Estado Nacional, las asignaciones presupuestarias con un foco en los ministerios, en algunos ministerios clave, un repaso por dos modelos de gestión no ministeriales y unas conclusiones finales. En términos del marco teórico, allí ustedes van a poder ver una cita de Schwanheim, y lo que básicamente se establece es que a partir del 2002 se muestra un nuevo ciclo de política, ¿sí? En un marco de unas transformaciones en la relación Estado y sociedad que tiene un impacto muy fuerte en lo que es la administración pública. Básicamente hay una diferenciación con lo que es la estructura neoliberal, ¿sí? Que estaba asociada a patrones de gestión relacionados con el New Public Management y con la gobernanza, y lo que se visualiza es el efecto post-crisis de las nuevas conducciones políticas, ¿sí? Con un cambio tanto en el funcionamiento de las estructuras estatales, desde el punto de vista de la forma y del contenido, ¿sí? Identificamos un conjunto de variables que hay que tener en cuenta para analizar los patrones de gestión pública y el impacto en ellos de la conducción política. ¿Sí? Básicamente son las que ustedes pueden ver en la filina: la productividad de la burocracia, el contexto social y político, los recursos utilizados a disposición de la burocracia, las normas que establecen los principios para la acción, las estructuras organizacionales que condicionan la productividad de las burocracias y el comportamiento administrativo. Estado. Y una pregunta que nos guía a nosotros es cómo se cristalizan estos cambios del rol del Estado en los esquemas de las estructuras burocráticas. Y aquí nos basamos en lo que Oslak postulaba sobre que la burocracia es un resultado de la política, ¿sí? Y por lo tanto está determinado tanto en naturaleza como en contenido de las políticas públicas que implementa. Y después el punto de la voluntad política, ¿sí? Para esto es importante ver el desarrollo que han tenido las burocracias en el tiempo, ¿sí? Cuál ha sido el compromiso que tienen los gobiernos en la creación de estructuras burocráticas, en el reforzar algunas, en quitar otras, ¿sí? Cómo han ido creciendo o variando a lo largo del tiempo, implica también una cristalización de una voluntad política determinada. La estructura de la investigación estuvo básicamente anclada en lo que dimos en llamar, digamos, la macroestructura del gobierno, haciendo foco en esto: ministerios y secretarías dependientes de la Presidencia de la Nación. Analizamos en diferentes momentos clave cómo ha ido variando, ¿sí? Estas estructuras y la relación que ha tenido con las diferentes asignaciones presupuestarias a lo largo del tiempo, respondiendo a diferentes contextos sociales y objetivos de política pública. Después analizamos, como les decía, el AFCA y el Banco Central de la República Argentina como ejemplos de impacto de los nuevos patrones de gestión pública en organizaciones no ministeriales ni secretarias, ¿sí? Así que vamos a pasar directamente a explicarles básicamente las 5 fechas que nosotros tomamos como referencia: febrero de 2002, septiembre de 2004, diciembre de 2007, noviembre de 2008 y mayo de 2014. 3 criterios básicos para elegir estas fechas: los cambios de gobierno,
las diferentes etapas que vivió el país, por ejemplo con la transición Dualde Kirchner, la transición Cristina Néstor, y por último el último rango de modificación en términos ministeriales, que fue el Ministerio de Cultura en 2014. Y básicamente lo que nos permite esto es ver las variaciones temporales y los focos que ha tenido el gobierno en cada una de las agencias públicas según sus agendas estratégicas. En términos de los ministerios, y ya entrando directamente a lo que es la estructura, nosotros lo que podemos ver es una tendencia general, ¿sí? Encontramos una tendencia general a un incremento sostenido de la cantidad de ministerios a nivel nacional. Esto significa un aumento del 60%, pasando de 10 a 16 ministerios entre el año 2002 y el año 2014. ¿Sí? Esta tendencia se acentúa fuertemente en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿sí? Y hay solamente 4 ministerios que quedan intactos tanto en lo que es su nomenclatura, su nombre, como en sus estructuras generales, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y el de la Defensa. En el primer periodo, que es 2003-2007, nosotros lo que podemos observar es que básicamente las modificaciones en términos de ministerios están dadas por la reorientación de los nombres en función de ciertos objetivos concretos de política. No hay grandes cambios a nivel estructural de los ministerios entre los años 2003 y 2007. ¿Sí? Básicamente lo que hay es una jerarquización de las carteras económico-productivas. ¿Sí? Economía incorpora dentro de su área de influencia lo que es producción, pasando a llamarse Ministerio de Economía y Producción. Y se genera también la creación del Ministerio de Planificación Federal. Básicamente lo que encontramos entonces en este primer periodo es una matriz productiva, social, desarrollo y una respuesta en términos de estructura burocrática, ¿sí? Con estos dos grandes ejes, con un rol muy fuerte de lo que es la obra pública, ¿sí? Y la infraestructura, y cómo esto se cristaliza en las estructuras burocráticas del Ministerio de Planificación Federal centralmente. A partir del año 2007 están los grandes cambios, ¿sí? Básicamente tenemos la llegada de seguridad al contexto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? Y en esto se retoma una agenda que ha sido socialmente sensible a lo largo de todo el gobierno, de los 3 gobiernos. Se incorpora, o mejor dicho, vuelve ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quedando ya el Ministerio de Salud como un ente propio nuevamente. Acá hay un punto central que es la idea de la transversalización de la cuestión del ambiente, ¿sí? O sea, la Jefatura de Gabinete, al tener contacto de coordinación con todos los ministerios, ambiente pasa a ser un eje de agenda en la relación con todos los ministerios. Y la decisión más fuerte, más llamativa en términos de nuevos ministerios, en el marco 2007-2014, es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que se separa de la órbita del Ministerio de Educación y pasa a conformar uno solo. Y esto es muy importante porque refleja una decisión estratégica del gobierno nacional que también está vinculada a una nueva etapa de lo que se considera el desarrollo, ¿sí? Como nosotros vimos en el periodo anterior, teníamos una cuestión del desarrollo hacia el Ministerio de Economía e Infraestructura, y ahora se incorpora la variable de la innovación productiva desde la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y si ustedes lo ven en la cita que estableció el decreto de creación del ministerio, se habla básicamente de la diversificación económica y la competitividad de la República Argentina, ¿sí? Esto es un cambio clave en cómo se comprende desde las estructuras del Estado la cuestión del desarrollo productivo. En 2008, un cambio muy fugaz, simple, que es Economía incorpora finanzas públicas dentro de su marco de acción, deja la cuestión de producción, esto pasa luego a ser el Ministerio de Industria, ¿sí? Del año 2008 al 2014, yo les decía que están los grandes cambios, se crean 5 ministerios, ¿sí? Este es el principal proceso de modificación de la estructura de gobierno. Los ministerios son Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria, Seguridad, Turismo y por último, Cultura. En el caso también del Ministerio del Interior hay un cambio grande que es la incorporación de transporte a la órbita, ¿sí? Como rango ministerial, y esto es otra decisión, digamos, de respuesta estratégica ante dificultades, sobre todo en el eje de la gestión pública, ¿sí? Y ese ministerio ha tenido a la fecha un rol importante de la mano del hoy candidato o precandidato Randazzo, con lo que es tendido de nuevos traslados ferroviarios, nuevos servicios, o sea, una remodelación fuerte y un rol muy activo de ese ministerio que incorpora a la órbita de interior.
Por último, otro de los cambios fuertes en el año 2010 es la creación del Ministerio de Seguridad, ¿sí? El Ministerio de Seguridad nace, como lo dice su decreto, básicamente con la idea de redireccionar los recursos para atender las demandas sociales. Recuerden que cuando nosotros organizamos el marco teórico hablamos de las cuestiones socialmente problematizadas que ataca la política pública. El Ministerio de Seguridad es claramente una cristalización de ese proceso por parte del gobierno nacional, lo que demuestra que la seguridad siempre fue un tema conflictivo de agenda, ¿sí? Luego lo vamos a ver con las secretarías, estuvo siempre presente el tema de la seguridad en las diferentes estructuras gubernamentales y en el año 2010 se cristaliza definitivamente como uno de los organismos más fuertes de los ministerios. Esta tabla muy grande es básicamente cómo ha ido cambiando lo que yo les fui contando, todos los ministerios según las diferentes épocas, ¿sí? De diferentes años, pasando de 10 ministerios en el 2002 a 16 en el 2014. Esto es los cambios más grandes que ha tenido la estructura del gobierno nacional a nivel ministerial, y entrando directamente ya en las cuestiones de las secretarías presidenciales hay un procedimiento inverso. Del 2002 a la fecha lo que hay es un desprendimiento constante de secretarías por parte de la Presidencia de la Nación, pasando de 9 a 4, ¿sí? Las que se mantuvieron intactas son 4, la del CEDRONAR, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Inteligencia y la General de la Presidencia. ¿Qué significa esto? Que hay una jerarquización de diferentes áreas que pasan de secretarías a ministerios, ¿sí? Es decir, una de las claves de los patrones de la nueva gestión es un aumento constante de la estructura estatal, de la burocracia estatal, ¿sí? Por eso nosotros teníamos que en el año 2002 19 instituciones entre 10 ministerios y 9 secretarías. Al año 2014, 20 instituciones, en el caso si sacamos inteligencia serían 19, 16 ministerios y 4 secretarías. Para el año 2003, en términos de secretarías, tenemos varios cambios, ¿sí? En realidad, si 2007 y 2014 se focalizan los ministerios, 2003-2007 se focalizan las secretarías. Uno de los principales, yo les mencioné antes, el Ministerio de Seguridad, es el paso de la Secretaría de Seguridad Interior de la órbita de Presidencia de la Nación al Ministerio del Interior. Por eso yo les decía que desde el año 2003 hay un constante trabajo sobre el eje de la seguridad por parte del Gobierno Nacional, viendo en qué sector ubicarlo y cómo afrontarlo. Está la Secretaría de Obras Públicas, que pasa a ser el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Esto es clave, el Ministerio es uno de los 3 ministerios más grandes en términos de asignación presupuestaria, maneja todo lo que tiene que ver con obra pública y por ende ha sido un elemento fundamental de el nuevo patrón a partir del año 2003. Básicamente el decreto establece que la idea es generar un desarrollo equilibrado a nivel geográfico que consolide el federalismo, ¿sí? Y además no solamente se traslada las competencias típicas de lo que era la Secretaría de Obras Públicas, sino que se incorporan un montón de otras áreas, por ejemplo, energía, comunicaciones, minería, ¿sí? Hay un montón de otros organismos que tenían otros ministerios o secretarías que se consolidan en el Ministerio de Planificación Federal. Por último tenemos el pasaje de la Secretaría de Medios, también de la órbita presidencial de secretarías a jefatura de gabinete. Y esto es importante porque, es de público conocimiento, el Gobierno Nacional le ha dado a la comunicación pública un eje central en todas sus acciones, ¿sí? Y acá uno puede señalar 2 grandes claves como hitos, si se quiere, que es en la política comunicacional, que ha sido Fútbol para Todos y cómo comunicar desde Fútbol para Todos un montón de acciones políticas que se han ido realizando, y por último en el 2009 la sanción de la Ley de Medios. En el año 2008 tenemos el paso de la Secretaría de Turismo, ¿sí? Al Ministerio de Producción. Después, cuando desaparece el Ministerio de Producción, Turismo queda dentro de Industria y en el año 2010 se consolida como ministerio. Un punto importante en la cuestión del Ministerio de Turismo. El decreto habla de pensar al turismo como un sector alternativo al desarrollo, ¿sí? Entonces volvemos a conectar con esa idea inicial de la estructura del gobierno puesta en función del desarrollo económico. Ustedes pueden leer el decreto, yo no me voy a detener mucho en esto, pero retoma un conjunto de cuestiones. Primero, la cuestión del desarrollo, y además esto se conecta directamente con lo que ha sido una política de fomento del turismo local, como generación de divisas, de recursos, etcétera, de puestos de trabajo, y también con la instalación de la marca argentina. El gobierno ha trabajado mucho en instalar a nivel local e internacional la marca argentina, y también ha tenido un rol en esto a partir de la estatización de aerolíneas argentinas, el rol que ha jugado la interconexión a nivel cabotaje, si se quiere, de la aerolínea de bandera.
El último cambio es, como les había comentado, el pasaje de la Secretaría de Cultura al Ministerio. Y acá hay, si se quiere, dos grandes puntos, que es la cultura de vuelta como inductora del desarrollo. Si hay una constante en todos los cambios del Ejecutivo ha hecho en la estructura, la cuestión del desarrollo. Y por último, también trabajar sobre la cohesión social y maximizar la participación. Este cambio también es consistente con algunas de las políticas que ha llevado adelante el Gobierno Nacional, con todo lo que tiene que ver de ampliación de derechos sociales y culturales, por ejemplo, el trabajo con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Para poner un ejemplo de lo que ha implicado la diversidad cultural y la participación de sectores en la vida social. El cuadro que ustedes ven es la réplica de los ministerios, pero para las secretarías es como... Para entrar en la cuestión de asignaciones presupuestarias, nosotros focalizamos en 7 rubros, ¿sí? Lo que a nosotros nos importaba es ver cómo han ido variando las asignaciones presupuestarias en función de los diferentes años en cada uno de esos organismos estatales, ¿sí? Esto permite ver a su vez cuáles han sido las prioridades de gestión en agenda del Gobierno Nacional en cada uno de esos periodos de año. Nosotros vimos la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y después su separación, Trabajo, Salud, Desarrollo Social, Planificación y Servicios de la Deuda, ¿sí? Y acá me detengo a hacer una pequeña nota metodológica. Lo que ustedes van a ver son números en lo que se categorizan los resúmenes del presupuesto como gastos por jurisdicción, ¿sí? La composición del gasto por jurisdicción dentro de la Administración Pública Nacional. Quizás el mejor indicador para analizar lo que nosotros queremos analizar hubiese sido el presupuesto ejecutado. Ahí nos complicamos con dos cosas. Nosotros terminamos el trabajo en el año 2014 antes de que se publique, obviamente, la ejecución del presupuesto 2014, con lo cual no podíamos tomar ese indicador si queríamos poder comparar efectivamente con todos los años. Y segundo, es bastante más complejo analizar la ejecución de los presupuestos que la distribución jurisdiccional del gasto. Teníamos poco tiempo, optamos por esta variable. Yo ahora voy a ir volviendo entre esta y la otra filmina, que son 2 cuadros, ¿sí? Yo les voy a explicar el cuadro y les voy a explicar algunas de las conclusiones o visualizaciones de ese cuadro. Lo que ustedes pueden ver son en naranja los años y en cada año tienen 2 columnas. El monto, ¿sí? Duro, la cantidad de plata, cuántos miles de millones de pesos tiene asignado de la Administración Pública Nacional ese ministerio, y qué participación significa ese número en el total del presupuesto de la Administración Pública, ¿sí? Yo los voy a invitar a que miren primero lo que es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el mayor ministerio en términos de asignación presupuestaria en toda la Administración Pública Nacional. Se está llevando en el año 2014 el 39,7% del ministerio, ¿sí? de las asignaciones presupuestarias, tanto en términos nominales como porcentuales, es por lejos el más grande. Hay un dato que sirve ver lo que es del año 2012 al año 2014 la participación en el presupuesto cae, ¿sí? Cae 9,93 puntos. ¿Qué significa esto? Que ha habido un incremento constante de la masa de dinero, pero en términos de lo que significa en el presupuesto total ha ido cayendo. Después vamos a ver alguna idea de por qué puede haber ido cayendo y una explicación de por qué el ministerio es el más grande, básicamente porque incluye el Sistema Integrado Provisional Argentino, el SIPA, las asignaciones familiares, los programas de desempleo, entre otros. La ANSES está dentro de ese presupuesto y la ANSES es la gran caja del Ministerio de Trabajo y el gran organismo de implementación de políticas sociales junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Vayamos al Ministerio de Desarrollo Social, ustedes lo tienen en la anteúltima línea. El Ministerio es el tercer ministerio en términos de asignaciones presupuestarias, ¿sí? Ha tenido año tras año mayor asignación, tanto porcentual como nominal de recursos, pasando, casi duplicando del 3,28 del año 2002 al 5,70 del año 2014. Y esto es, digamos, consistente con un énfasis que le ha dado el Gobierno Nacional al desarrollo de políticas sociales, de promoción de la inclusión social, de promoción de los enfoques de derecho, de la construcción de ciudadanía, y es absolutamente consistente con una política de territorialización de la política social, ¿sí? El Ministerio de Desarrollo Social se ha instalado en prácticamente todas las jurisdicciones provinciales del país, ¿sí? Ha tenido un gran desarrollo en todas las provincias y también ha encarado un trabajo de coordinación con los organismos provinciales y municipales para articular la política social. Esto implica que la masa de recursos ha ido creciendo en términos nominales, pero en términos porcentuales, en lo que significa el ministerio, este ministerio en la Administración Pública Nacional se mantuvo constante, ¿sí? No hay prácticamente una variación en lo que ha tenido en participación del presupuesto, tanto educación y ciencia y tecnología, y acá hay una cuestión a remarcar, que es la cifra que ustedes van a ver ahí no tiene absolutamente nada que ver con el 6% de asignación a educación que tiene en el PBI, ¿sí? Eso es una ley que corre aparte
y que en ese 6% del PBI se cuentan además los financiamientos que tienen las provincias y los municipios de las cuales depende el sistema educativo. El Ministerio de Salud ha tenido una situación similar a Educación, se ha mantenido constante a lo largo de los años su participación, ha ido incrementando en niveles nominales, y esto tiene alguna relación con algunas de las políticas que ha tenido el gobierno nacional, por ejemplo la inclusión de nuevas vacunas obligatorias en el calendario de vacunación. La Presidencia de la Nación, acá es uno de los cambios más fuertes, que es absolutamente lineal con lo que venimos viendo. La Presidencia de la Nación tiene una caída sustancial del año 2002 al 2014, pasando del 9,8% de la asignación del gasto al 0,5%. ¿Sí? Es enorme la caída. ¿Qué significa esto? ¿Que la Presidencia de la Nación tiene cada vez menos plata? No. Significa que ha ido resignando áreas en términos de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación Federal, si ustedes ven, en el año 2002 Presidencia tenía el 9,8%, y si ustedes ven, en el año 2004 ya planificación se lleva al 6%. ¿Sí? Gran parte de la masa de recursos de Presidencia pasa al Ministerio de Planificación Federal. Y nos metemos en el Ministerio de Planificación Federal, que es el segundo en importancia, es decir, tenemos Trabajo, Planificación y Desarrollo Social, que ha ido representando del 6% en 2004 al 9,70% en el año 2014. Ha tenido un incremento del punta a punta de nuestro análisis, pero ha tenido una caída del año 2008 en adelante. ¿Sí? O sea, el Ministerio de Planificación llegó a representar el 14,4% y ha caído a el 9,70%, casi 4 puntos. Pero lo que hay que destacar es que este ministerio ha manejado constantemente todo lo que tiene que ver con las obras públicas del país, las rutas centrales nucleares, desarrollo de escuelas, coordinación con otros ministerios. O sea que tiene cada vez más dinero el Ministerio de Planificación para encarar un conjunto de obras de infraestructura básica. Por último, vuelvo un segundo para arriba. Yo les hablaba de 6 organismos y un rubro. El rubro es los servicios de la deuda pública. Obviamente esto no es un ministerio, pero a nosotros nos resultó sumamente interesante tomarlo. ¿Por qué? Porque es un reflejo muy claro de lo que ha sido la política de desendeudamiento del gobierno nacional. Si es un eje de discurso y de política fuerte que tiene el gobierno, nos pareció interesante reflejarlo en las asignaciones presupuestarias. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Es que en términos de lo que implica en el presupuesto cayó 5 puntos porcentuales. ¿Sí? Es decir, cada vez para la Administración Pública Nacional los servicios de la deuda exportan menos, implican menos de los recursos. Como yo les decía, esto es consistente con la política de desendeudamiento que ha encargado el gobierno nacional, sobre todo desde el año 2005 en adelante. Esto es un poco el repaso que yo les decía. Y esto, por último, es una observación, una cuestión circunstancial que nosotros encontramos. En amarillo ustedes van a ver simplemente algunos rubros. Yo lo que les pido es que ustedes vean que del año 2002 al año 2008 hay un incremento sostenido del gasto. ¿Sí? Esto se refleja en todo el proceso, pero sobre todo en el año 2002-2008 hay un incremento sostenido, no tanto en lo que es la participación de los ministerios, ¿sí? Esto se mantiene estable, pero ¿sí? Esto se ve las prioridades. O sea, uno ve que Desarrollo Social aumentó su presupuesto, vemos que Trabajo aumentó su presupuesto, el Ministerio de Planificación aumentó su presupuesto constantemente en un monto normal, razonable. Del año 2008 al año 2014 la variación es exponencial, sobre todo en términos nominales, no en términos de participación en los presupuestos. ¿Qué significa esto? Del año 2008 en adelante el gobierno ha enfrentado un aumento de algunos costos relativos en sus gastos, ¿sí? Y lo que ha decidido el gobierno nacional y que se refleja en estas asignaciones presupuestarias es tener una política monetaria expansiva para hacer frente a sus principales agendas, tanto en infraestructura como en desarrollo social. Frente a aumento de costos, el gobierno sostiene la emisión monetaria para sostener el gasto social. Esto es toda una definición de cómo el gobierno ve la importancia de las políticas públicas en estos ámbitos que nosotros estamos reflejando. Lo que les voy a, la primera parte de la filmina, como que les expliqué recién, lo que les vamos a mostrar ahora son algunos ejemplos de 2 ministerios de cómo han ido ejecutando sus presupuestos. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Nos permite ver en qué rubros esos ministerios ven clave el desarrollo de la política pública. Ministerio de Trabajo y Ministerio de Planificación los elegimos porque son los 2 ministerios con mayores asignaciones presupuestarias. Y en el Ministerio de Trabajo, como les comentamos antes, la ANSES es un organismo clave. La composición de gran parte del presupuesto de trabajo está en ANSES. ¿Sí? Algunos de los programas que maneja ANSES: asignación de desarrollo al hijo, pensiones y jubilaciones, el programa Procrear.
¿sí? 3 claves, y les voy a dar algunos datos nomás. Ustedes pueden ver que la AUH en mayo de 2014 hubo una actualización. Esa actualización fue del 40% e implicó solamente en ese año 14.593 millones de pesos adicionales, ¿sí? Llegando a cubrir una masa total de 55.000 millones de pesos en asignaciones a la asignación universal por hijo. Casos, jubilaciones y pensiones. Ustedes conocen la ley de movilidad jubilatoria. En el año 2013 hubo la actualización correspondiente a ese año en 2 tramos. En total hubo un aumento del 31,78% de las jubilaciones y las pensiones, y esto implicó un desembolso extra de 36.000 millones de pesos. ¿Sí? Las asignaciones presupuestarias han sido muy altas, tanto 2013-2014 en AUH y en jubilaciones y pensiones. Y por último, el Procrear lo tomamos porque en el año 2013 se cumplió un año de la creación del Procrear, y el Procrear se lanzó básicamente con 2 objetivos: dinamizar el sector de la construcción, que venía bastante planchado en esos años, y favorecer el acceso social a la vivienda. Como logros de esa ejecución presupuestaria, para el año 2013 52.000 familias empezaban a construir sus viviendas y 11.000 ya tenían sus terrenos finalizados, casi 12.000. Una última política importante del Ministerio de Trabajo, los REPRO. Esto no depende de ANSES, depende de otra secretaría del Ministerio de Trabajo. Los REPRO es el programa de recuperación productiva que surge en el año 2008-2009 con la crisis económica, ¿sí? El gobierno decide sostener y promocionar el empleo a través de hacer un aporte monetario a las empresas en crisis, a los sectores en crisis, para sostener los puestos de trabajo, es decir, le paga una parte de los salarios. ¿Qué implicó esto en términos de gastos? 236 millones de pesos solamente en el año 2013, ya superada la crisis económica, ¿sí? En los años 2008-2009 fue un monto bastante más importante, sobre todo en lo que es en términos de participación. Esto es cuáles han sido las asignaciones más importantes a nuestro entender del Ministerio de Trabajo para explicar la masa enorme de recursos que maneja. Voy a pasar más rápido por el Ministerio de Planificación porque esto es bastante más visible. Obras viables en el año 2013, más de 15.000 millones de pesos. El tendido de lo que es el Plan Nacional Argentina Conectada, ¿sí? Básicamente lo que busca este plan es la instalación de fibra óptica en todo el país. Ya se cubrió el 92% de la traza con más de 30.000 kilómetros de obra realizada. La televisión digital abierta, esto es un punto interesante, es otra política que ha implementado el Ministerio de Planificación en relación con la jefatura de gabinete y con la política de comunicación del gobierno. ¿Qué ha hecho? Ha instalado 79 torres de transmisión y distribuido decodificadores en la población, sobre todo en la población más con menor capacidad contributiva y económica, para achicar la brecha de exclusión social en acceso a la comunicación, a los medios y demás. Esto ha logrado cubrir, como yo les decía, el 83% de la población con la TDA, ¿sí? Tenemos AISA y tenemos Techo Digno, ¿sí? Son otros 2 asignaciones presupuestarias del Ministerio de Planificación. Techo Digno es interesante porque lo que demuestra es también la coordinación de políticas entre el ANSES y el Ministerio de Planificación. Ambos coordinan la política de vivienda, ¿sí? Y trabajan en sus respectivos programas para la construcción de vivienda social. Ahí podemos ver rápidamente 2 claves de lo que es este patrón en estos 2 ministerios. La inversión pública en términos de cobertura social, ¿sí? Inclusión e infraestructura básica, y por último la cuestión de la vivienda. Son 2 claves que han ido acompañando estos 2 ministerios con centros de su ejecución presupuestaria, y además, como les decía antes, se ve la importancia de la coordinación interinstitucional entre ANSES y el Ministerio de Planificación. Esta es la última parte, digamos, programática de la investigación, y nosotros hicimos un repaso muy rápido hasta ahora de lo que han sido las modificaciones en los ministerios y las secretarías, y vimos cómo el patrón de gestión ha ido variando e influyendo las voluntades y las decisiones políticas en función de eso. Ahora, es importante remarcar que no solamente tiene impacto en los órganos ministeriales y secretarias, sino que también hay impacto en otros organismos del Estado que exceden la órbita directa del Poder Ejecutivo Nacional, y hemos elegido 2, el Banco Central y la AFCA. ¿Por qué hemos elegido estas 2? Porque son 2 ejes de política muy importantes que nosotros vamos a ver que han tenido conexión y que han cruzado transversalmente todo el eje discursivo y político del gobierno. Y porque representan 2 cambios distintos. El Banco Central implica, digamos, una estructura que reforma su rol, si hay un cambio de política que reforma el rol de la estructura ya existente,
y por el lado de la AFCA se crea distinto una estructura nueva en función de diferentes objetivos de política pública. Además ha sido un cambio de magnitud clave en la política pública y comunicacional del gobierno. Empecemos por el Banco Central. En la Argentina, el primer banco comenzó a funcionar en 1822. El crecimiento del país hizo necesarios más bancos y finalmente un banco de bancos, el Banco Central de la República Argentina. Básicamente el núcleo del análisis es la reforma de la Carta Orgánica que se da en mayo del año 2012. Para entender la reforma del 2012 hay que irse al 2010. ¿Por qué al 2010? Ustedes van a recordar la tensión enorme que hubo con el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, que se oponía a pagar deuda externa con reservas de libre disponibilidad, ¿sí? Esto generó una tensión durante muchos meses que terminó con Redrado afuera del Banco Central y el gobierno impulsando una reforma del banco que se cristaliza en el año 2012. ¿Qué implican algunos de los artículos más importantes de esa reforma de la Carta Orgánica? Básicamente se termina derogando el artículo 4 de la Ley de Convertibilidad, que era la que establecía el 1 a 1. El 1 a 1 hasta el 2012 estuvo presente en la estructura jurídica, si se quiere, ¿sí? ¿Qué es lo que se elimina? La paridad entre base monetaria y reservas del Banco Central. ¿Qué permite esto? Con la modificación luego del artículo 5, que las reservas de libre disponibilidad son de uso, digamos, libre en ciertos condicionamientos para el directorio del Banco Central. ¿Qué logra el gobierno con esto? Un cambio central, que es la institucionalización de un proceso de política pública. Antes el gobierno pagaba con DNU, ¿sí? Con decretos de necesidad y urgencia. Eso fue una de las tensiones con Redrado. Ustedes están sacando un DNU para hacer el fondo de desendeudamiento, las reservas las manejo yo no quiero pagar, esto no se paga, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno nacional? Listo, Redrado afuera, modificamos la Carta Orgánica y lo que establecemos es que las reservas se pueden utilizar para pagar deuda pública, deuda externa, ¿sí? Y lo hacemos a través de una ley, con la reforma del banco, y además incluimos otro conjunto de modificaciones a lo que son los objetivos del Banco Central. Solamente vuelvo a una cosa, la ley dice que se van a poder usar las reservas para pagar deuda externa cuando el efecto resulte neutro, y que las reservas, el nivel de reservas las determina el directorio. Es decir, hoy el directorio del Banco Central tiene muchísima más libertad que en el periodo anterior para definir cuáles son reservas de libre disponibilidad y para qué se usan. Yo les decía que además de modificar el articulado para generar un nuevo o para sustentar su política de desendeudamiento, el gobierno hizo algunas modificaciones importantes en términos de los objetivos del Banco Central. Ya no es solamente cuidar la estabilidad de la moneda, la paridad entre base monetaria y reservas, etc., sino que el gobierno incluye entre los objetivos la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social, ¿sí? ¿Qué implica esto? Eran objetivos que antes el banco no tenía y hoy el banco va a empezar a financiar, por ejemplo, a el sector de las pymes, ¿sí? La nueva reforma de la Carta Orgánica propone y establece que hay mecanismos de crédito direccionado para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, ¿sí? Esto busca fortalecer el desarrollo productivo de una matriz diversificada, ¿sí? Y por eso incorpora algo que el Banco Central antes no tenía entre sus directivas, que es incorporar a las pymes y a las economías regionales y direccionarles crédito para que éstas puedan crecer en el marco de una política de Estado de desarrollo. Esto es importante porque recentra el rol del Banco Central como mecanismo o como organismo pro desarrollo y no solamente una discusión sobre el nivel de la moneda y el nivel del dólar, básicamente. La reforma del Banco Central tiene otro punto que esto subjetivo para mí es uno de los más importantes, que es la cuestión del financiamiento público. De vuelta, acá tienen un montón de información porque es realmente complejo el mecanismo de los porcentajes de financiación, no se mareen con esto, yo les hago un repaso básico. El gobierno nacional desde que asume en el año 2003 ha ido fortaleciendo sus órganos de recaudación tributaria. La FIP, el órgano por excelencia, incorporación de tecnología, mejora de proceso y demás, hoy se recauda muchísimo más mes a mes y punta año a año, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay que hacer frente de un gasto social que ha ido incrementando en términos de los objetivos de política pública que el gobierno ha tenido, como lo vimos en las asignaciones de presupuesto. Pero no solamente el gobierno ha dicho vamos a mejorar la recaudación, sino también que vamos a implementar nuevos mecanismos de financiación pública. ¿Cómo? Banco Central. El nuevo artículo 11 de la Carta Orgánica modifica un conjunto de artículos anteriores, ¿sí? Y establece que el Banco Central le va a poder dar adelantos transitorios al gobierno por un 12% de la base monetaria, ¿sí? Otro tipo de adelantos por un monto no menor al 10% de los recursos que el gobierno ya haya obtenido en ese último año, y establece una cláusula excepcional, que es que le va a poder otorgar otro adelanto transitorio excepcional al gobierno como máximo del 10% también de lo ya obtenido, con una cláusula a pagar en 18 meses, ¿sí? Es decir, incorpora 3 distintas fuentes de financiamiento del Banco Central al Gobierno Nacional cuando la Carta Orgánica anterior solamente establecía una pauta del 10%, ¿sí? Cuando establecen las pautas de esa excepcionalidad, también queda a un criterio bastante amplio del directorio, que es cuando la situación o la perspectiva de la economía nacional o internacional así lo justificara, ¿sí? Es decir, el gobierno se genera un nuevo esquema de financiamiento público menos constreñido, si se quiere, que el anterior con la Carta Orgánica del Banco Central, y fortalece sus dos formas de financiamiento público, la AFIP y el Banco Central. Las 3 claves de este proceso antes de entrar al AFCA son apuntalar el desendeudamiento del Estado Nacional con reservas, ampliar la capacidad de la política monetaria de cubrir los gastos públicos, ¿sí? Esas son las 2 claves. Y por último, responder a las problemáticas de financiamiento externo, sobre todo del año 2008 en adelante. Si ustedes recuerdan que cuando empieza el conflicto con los holdouts en el año 2008-2010, ahí va habiendo cada vez mayores dificultades para acceder a crédito externo. El gobierno lo resuelve modificando la Carta Orgánica diciendo vamos a financiar con plata propia. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se sanciona en el año 2009 es un giro de 180 grados en política comunicacional, sin lugar a duda, y es una gran apuesta del gobierno nacional de aquella época al día de hoy. Es consistente, digamos, con la atención que le ha prestado y con la injerencia que ha tenido el gobierno nacional desde el año 2013 en todo lo que tiene que ver con comunicación política y con las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces sancionan el nudo de la cuestión es el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto tiene importancia por 2 cuestiones claves. Hay cambios de contenido y cambios de forma, ¿sí? Los cambios de forma, ¿sí? Es básicamente, esta ley tuvo un proceso de debate público pocas veces visto en el país y en este gobierno nacional también, pero fue una clave de la sanción de este proceso. Se hicieron, como ustedes pueden ver, un conjunto de foros y conferencias a lo largo de todo el país. Se recuperaron relaciones con la sociedad civil, con la academia, con los actores políticos, con los gobiernos provinciales, para generar un articulado consensuado de la ley. Y el contenido, por ejemplo, algunos de los contenidos clave, la creación de radio y televisión como empresa pública, el término de las cuotas de producción nacional, las limitaciones a las licencias y la creación de la Defensoría del Público. Ahora, lo que para nosotros resultaba central analizar en términos de patrón de gestión y cómo el Estado ve la comunicación pública era ver las autoridades de aplicación. La comparación que tomamos obviamente fue el CONFER, ¿sí? Que era la autoridad de aplicación de la Ley de Comunicaciones de la dictadura del año 77, si mal no recuerdo, y nos dispusimos a ver cuáles eran las diferencias en las conformaciones, ¿sí? El CONFER, la dictadura lo había estipulado como que iba a ser el órgano regulador y aplicador de la normativa, y por otro lado la Secretaría de Información Pública promovía la radiodifusión y le daba las pautas orientadoras al servicio oficial de radiodifusión. Y la categorización del CONFER era un organismo autárquico con dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional. Yo les voy a pedir ahora sí que miren la filmina, porque allí está la conducción del CONFER como está estipulada. La tienen con un presidente y 6 vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los organismos: jefe de la Jefatura del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Información Pública, de la Secretaría de Comunicaciones y por último de los licenciatarios de radio y televisión. Pero otro dato no menor es que hay un órgano asesor que está conformado por todos los ministros del gobierno de facto y la Secretaría de Inteligencia, ¿sí? ¿Qué implica esto? Una militarización enorme de lo que era el organismo encargado de la comunicación oficial pública en Argentina, ¿sí?
que era absolutamente consistente obviamente con la lógica de represión que se vivía en la dictadura militar, pero que está plasmada en esta ley en la regulación de la publicidad oficial, de los mecanismos de prensa, de comunicación. ¿Qué es lo que han hecho todos los gobiernos democráticos del año 83 al año 2009 hasta la sanción de la ley de comunicaciones nueva? Porque regía el CONFER, intervenirlo. Todos los gobiernos han intervenido en el CONFER y han puesto conducción política en el CONFER hasta el año 2009 que se genera el AFCA. Esto lo ha hecho Kirchner, Cristina, Menem, todos han intervenido porque obviamente no se podía dejar en manos de las fuerzas de seguridad armadas la conducción de la comunicación oficial y de la comunicación pública de un país. Yo solamente quiero recalcar que se queden con la idea de la CIDE, o sea, la Secretaría de Inteligencia, vigilando la comunicación interna de un país desde el Consejo Asesor. Pasamos al AFCA, de vuelta, a la conformación del AFCA. Un punto clave, que ustedes lo van a ver en cómo está conformado. El AFCA tiene conformación plurinacional, multidisciplinaria y tiene ratificación del Congreso Nacional. El AFCA tiene 7 miembros, un presidente o representante legal y un director que están designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 3 directores compuestos o designados por la Comisión del Congreso, la bicameral, y que representan a la primera mayoría, a la mayoría o primera minoría, a la segunda minoría y a la tercera minoría parlamentaria, y por último, 2 directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que al menos uno de ellos debe ser un académico de las representantes de facultades o ciencias de la información. El término de presupuesto nosotros no lo llegamos a analizar, pero básicamente tiene un fondeo presupuestado por ley y luego se financia con todo lo que tiene que ver gravámenes que pagan los titulares de las licencias, donaciones, multas y también adelantos que le da o recursos que le gira el Tesoro Nacional. Hay una clave y una muy importante de cambio entre los dos patrones de gestión que es clarísimo, es contundente. Primero, la conformación de cómo se hace la ley de servicios de comunicación audiovisual y por ende cómo se crea el AFCA, ¿sí? El diseño es, como ya les dije, por consenso, por participación de los partidos políticos. Les recuerdo que la ley de servicios de comunicación audiovisual fue numerosas veces modificadas en el tratamiento parlamentario, cosas que a veces la oposición siempre ha criticado. En la ley de servicios de comunicación eso le valió no solamente la incorporación de los artículos que la oposición pedía, sobre todo en temas de telecomunicaciones, telefónicas y demás, sino también el apoyo de, si no fue unánime, fue muy amplio el número de votos de todos los partidos políticos para la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y por último, el cambio más importante está en el diseño de los órganos de conducción. Ya no hay una militarización de los órganos de conducción de la comunicación pública, sino que hay una legitimidad de hecho democrática que están ratificados por el Congreso Nacional, 3 de los 7 representantes en el Consejo y los otros representan a la Academia y solamente 2 al Poder Ejecutivo Nacional. Esto es un cambio clave en cómo se visualiza, ¿sí?, la conducción política y la política de comunicación a nivel país. Esto, amén de que al día de hoy la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, no ha sido plenamente aplicada por diferentes conflictos judiciales y políticos que no corresponden ni al paper ni al día de hoy analizar. Ahora, yendo a las conclusiones, nosotros lo que podemos ver es que hay una fuertísima reconfiguración de la estructura del Estado, una jerarquización de un montón de áreas importantes que el gobierno ha considerado clave de política pública, ¿sí?, y que en realidad están cruzados por estos 5 ejes del discurso oficialista. Son 5, son subjetivos, alguien puede poner otros, pero quedémonos con esto: inclusión social, desendeudamiento, inversión pública básicamente en infraestructura, financiamiento del Estado y comunicación audiovisual asociada a la democracia. Todo esto ha tenido una cristalización en esa modificación de la estructura del Estado en función del patrón de gestión, que es decir, cristalizó una ejecución o una voluntad de política pública. 2 grandes claves del patrón de gestión del 2003 al 2015, que es la modificación de la macroestructura con jerarquización de nuevas áreas y digamos, generación de otras. Las asignaciones presupuestarias básicamente centradas en el gasto social. De hecho, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Desarrollo Social son el primer y el tercer ministerio de mayor asignación. Son la política social entendida en términos amplios, ¿sí? Por ende, esto se cristaliza en un aumento o en un incremento de la burocracia para dar respuesta a 2 cuestiones. Objetivos de política estratégica, ya lo dijimos: desarrollo social, trabajo, planificación, ciencia y tecnología, comunicación audiovisual, y situaciones coyunturales, ¿sí?, sociales. Situaciones sociales que emergen, obviamente el gobierno no maneja toda la agenda, hay cuestiones que pasan en la sociedad y el gobierno responde a esas problemáticas sociales, por ejemplo, seguridad y transporte, y articula un conjunto de mecanismos de financiamiento para esto. Ya explicamos: BSRA, Banco Central y AFIP, ¿sí?
para sostener la emisión, el gasto público, que el gobierno siempre ha considerado uno de sus ejes centrales de política pública. Y acá es importante visualizar también la cuestión que nosotros lo definíamos antes. Hay como dos épocas. La primera época, del 2003-2007, el patrón de gestión empieza a focalizar algunas políticas de inclusión social, que en aquel momento eran políticas más focalizadas que universales, como terminó siendo la AUH, ¿sí? Y definitivamente prioriza la inversión pública. Enorme inversión pública, Ministerio de Planificación, cuestiones de infraestructura básica, central para la primera etapa del gobierno. La segunda, si se quiere, es la que se propone las reformas estructurales de la estructura de la burocracia pública, ¿sí? Con ejes en innovación científico-tecnológica, producción y comunicación. En paralelo, como yo les decía antes, se atacan ciertos problemas sociales que han tenido trágico impacto social. Ferroviario, podemos agarrar la cuestión 11 Castelar, y la cuestión del Ministerio de Seguridad no resulta necesario explicar los eventos que han sucedido en estos años. El último aspecto clave que se puede visualizar a nuestro entender del patrón de gestión es la constante jerarquización de las estructuras productivas, ¿sí? En el nivel de la burocracia pública. No tenemos ya un Ministerio de Producción, es verdad, pero tenemos agricultura, tenemos industria, tenemos ciencia y técnica y tenemos turismo, que el gobierno lo ha entendido, como vimos antes, desde la perspectiva del desarrollo de economías productivas alternativas. Y además podríamos incluir la cuestión de YPF, ¿sí? Que si bien no es un órgano que dependa del Estado Nacional, y yo les puedo asegurar que la gente que trabaja en YPF no le gusta que le digan que es una empresa estatal, es una empresa privada controlada mayoritariamente por el Estado, pero que responde a las políticas obviamente del gobierno y que ha tenido un fuerte sesgo productivo en el mercado de los hidrocarburos. Por último, algunas claves que nosotros notamos como ausencias en el patrón de gestión están básicamente asociadas a la cuestión ambiental, ¿sí? Al desarrollo sustentable y a la protección del ambiente. Ustedes ven que yo señalé la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende de esta casa, de la Jefatura de Gabinete, y la Dirección de, está cortado, Cambio Climático. ¿Por qué? La Secretaría de Ambiente, desde su sanción a la época, ha ido perdiendo competencias, ¿sí? Dos ejemplos: recursos hídricos y parques nacionales hoy no dependen de la Secretaría de Ambiente y son órganos que claramente tienen una injerencia central de la Secretaría de Ambiente. Esos son órganos que no se han recuperado, ¿sí? Y que no se han trabajado y no se han profundizado en estos últimos 13 años, 12 años. Y por último, cambio climático. Nosotros sabemos que tanto cambio climático como la cuestión del desarrollo sustentable son las grandes agendas del siglo XXI en términos de preocupaciones de política pública de los grandes estados. Bueno, la dirección, cambio climático sigue siendo una dirección nacional, ni siquiera tiene rango de secretaría, ni de ministerio, es una dirección nacional. Esto, a mi entender, en términos de estudio, implica una dificultad para instalar dentro de la estructura productiva, dentro de la estructura burocrática nacional, dos temas núcleo de la política del siglo XXI. Y por último, esto se da en un contexto, ¿sí? Que es que Argentina ha ido fortaleciendo sus carteras productivas, como lo dijimos antes, y ha ido sustentando gran parte de su crecimiento, además de la reconversión de la materia industrial, en dos grandes áreas que son minería y hidrocarburos. Y todo lo que es extracción de recursos naturales, Argentina ha aumentado enormemente desde el 2013 en adelante, inclusive, sobre todo en hidrocarburos, fuerte a partir de YPF. Pero energía y minería siguen también con rango de secretarías, cuando nosotros podemos observar que, por ejemplo, en países no de otro lado del mundo, de América Latina, países que comparten la visión política, se han ido jerarquizando y han generado, por ejemplo, Ministerio de Energía y Minas como en Perú, Ministerios de Recursos Naturales, o incluso, en el caso ecuatoriano, si mal no recuerdo, un Ministerio de Recursos Naturales no renovables, ¿sí? Estos son dos aspectos que, al entender del desarrollo de la investigación, no han sido tomados en cuenta, no han sido priorizados por la política pública nacional, por lo menos en términos de la estructura burocrática. Perdón por haber corrido, eso es todo. Le dejo la palabra a Maxi y después recibo preguntas con gusto. Muchas gracias.